¿Saben qué, jóvenes? Cuando se desconectó, cometí el error de no copiar su asistencia, ¿verdad? Entonces, ayúdenme nuevamente colocando sus nombres y sus apellidos para tener el registro aquí por Zoom de su asistencia, porque se me cerró pues y no lo alcancé a copiar. Ya, entonces estábamos aquí viendo los temas legales, ¿no? Entonces estábamos viendo cuáles eran las sanciones administrativas. Las sanciones administrativas aplicarían a los servidores públicos que estuvieran generando algún tipo de violación de los derechos de autor. Entonces, las sanciones, aparte de la multa que ya vimos, pues el cese de la actividad ilícita, es decir, no se puede seguir lucrando y perjudicando al dueño de los programas, la suspensión de la actividad, o sea, no se puede realizar la actividad, la utilización, exportación, venta, oferta, en venta, exportación, importación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda el caso. Entonces, cualquier actividad queda totalmente suspendida, ¿verdad? Y también aplica para cualquier otra actividad que siga perjudicando al dueño de los derechos de autor, ¿no? Entonces, estas serían los tipos de sanciones. Ya más adelante vamos a ver la ley. Vamos a repetir esto de aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme abrir otro documento que tiene que ver, si no me equivoco, con los delitos informáticos. Y como les decía, estos documentos se los pondría a su disposición en el caso de que se me habilite el aula virtual. A los que recién están ingresando, tienen que volver a poner sus dos nombres y sus apellidos, porque no alcancé a copiar en la clase anterior. Entonces, coloquen sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat. Ya, entonces vamos a hablar de los delitos informáticos o también conocidos como ciberdelitos. Bien, como ya hemos comentado aquí, ha existido un gran desarrollo del Internet, ¿verdad? Hoy en día, pues, es una necesidad estar en el Internet, estar comunicados, y también se han desarrollado las tecnologías de la información y comunicación conocidas con el nombre de TICs, ¿verdad? Estas tecnologías han sido unas herramientas que han permitido el desarrollo de la sociedad como tal, pero asimismo, como estas herramientas han ayudado al desarrollo de la sociedad como tal, también hay una parte de la sociedad que no sé por qué razón se niegan a, a sumar esfuerzos, ¿verdad? Y unirse al desarrollo correcto de la sociedad, sino que comienzan con actitudes poco antisociales, ¿ya? Entonces, estos delincuentes, pues, en vez de ayudar al desarrollo, han utilizado la tecnología para perjudicar a los demás. Por lo tanto, se necesita prevenir, y hay algún debate más adelante sobre el tema de prevenir, y sancionar todas las conductas ilícitas que pueden afectar en este caso, los sistemas, los datos informáticos, los secretos de comunicaciones, el patrimonio, la fe pública, la libertad sexual, entre algunos otros sistemas y derechos que pueden afectar la ciberdelincuencia. Uno de los problemas que tenemos con respecto a la ciberdelincuencia es que todo este tipo de delitos se cometen desde el anonimato, ¿no? Entonces, desde allí, sin ser identificados, se cometen actos antijurídicos. Por lo tanto, sería bueno que nosotros conozcamos cómo se han ido evolucionando los delitos informáticos a la fecha, porque con un poquito de historia nosotros podemos un poco saber qué se está haciendo, qué se está haciendo mal y hacia dónde más o menos va esto de aquí.
Bien, vamos un poquito de historia. Entonces dice que en los años 50, pues, hubo la conocida Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética, pues, no tenían buenas relaciones y estaban en una especie de competición, ¿no? La Unión Soviética lanzó su satélite Sputnik en el año 57, ¿verdad? Iniciando la carrera espacial. Entonces, el entonces presidente Dwight Eisenhower ordenó al Departamento de Defensa que creara algún tipo de competencia y el Departamento de Defensa creó la Agencia de Investigación Avanzada para realizar estudios de material bélico y comunicación. Y de allí nació lo que se conoce como el ARPA, se creó el ARPA, y el ARPA es de Advanced Research Project Agency o la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados, ¿no? Allí se presentó, en esa época se presentó al Departamento de Defensa el proyecto ARPANET, que consistía en una red ARPA donde se pensaban comunicar, ¿verdad? Computadoras orientados a la acción militar, ¿no? Entonces el ARPANET fue una de las primeras redes, ¿verdad?, que se creó en el mundo para conectar computadoras. Los científicos de ARPANET demostraron que el sistema era operativo y se creó alrededor de una red de 40 puntos conectados en diferentes partes del país. Y entonces esto de alguna manera incentivó, ¿verdad?, a la creación de nuevas redes, ¿no? En el año 82, ARPANET adoptó el protocolo TCP/IP, que es un protocolo de transmisión, ¿verdad?, y control. Y este protocolo de control de de el TCP/IP, ¿verdad? O sea, basado en este protocolo TCP/IP, se fundó lo que es la Internet. Bueno, una de las primeras definiciones de los delitos informáticos fue en el año 83, cuando la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ¿verdad?, definió que cualquier comportamiento antijurídico, no ético o no autorizado relacionado con el proceso automático de datos y o transmisión de datos, ¿verdad?, es considerado un delito informático. Entonces, esta fue una de nuestras primeras definiciones. Fue en el año 84, o sea, apenas un año después, cuando IBM reportó su primer virus informático, ¿verdad?, que contagió una computadora, ¿no? Yo recuerdo cuando yo recién estaba con las computadoras y yo metía unos CDs de 5 1/4, utilizaba yo, unos disques grandes como el tamaño de, unos disques grandes, más grandes que de este tamaño. Entonces, allí yo recuerdo que a veces le caían los virus, ¿verdad? Y a veces había una pelotita que pasaba rebotando por todos lados de la pantalla, ¿verdad? Entonces eran virus simpáticos, ¿no? Había otra cuando estaba escribiendo y las letras se comenzaban a caer, ¿verdad? Y habían algunos un poco más malvados que formateaban los disques y uno perdía la información. Y habían unos que dañaban el sector cero, dejaban inutilizado el disco duro. Entonces, esas fueron las épocas de los virus. Bien, entonces los delitos informáticos, en base a lo que hemos comentado aquí, van a ser considerados actos que se cometen a través de las TIC, ¿verdad?, que van a afectar los bienes jurídicos protegidos. Se entiende por un bien jurídico, pues el patrimonio, ¿verdad?, el dinero invertido, la intimidad, o sea, alguien que viole la intimidad, no sé, que nos esté vigilando, la integridad física y lógica de los equipos de cómputo. Entonces, pueden dañar físicamente o lógicamente las páginas web, así como otros bienes jurídicos que están protegidos por la Constitución. Bien, entonces estos ciberdelitos van a ser toda actividad que se cometen mediante el uso de computadoras, ¿verdad?, o sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación. En este caso, se diría que la informática se está utilizando como un medio o como instrumento para cometer el delito,
¿no? Como una herramienta más o menos. Y el otro tipo de delito es cuando el objeto del robo de la información, ¿verdad? Cuando el ataque tiene por objeto el robo de información, robo de contraseñas, fraudes a cuentas bancarias, etcétera, entonces estos serían considerados delitos informáticos, ¿no? Bien, hoy en día, pues, y más que nada en estos últimos tiempos, tenemos el delito informático, están atestando toda nuestra sociedad, ¿verdad? Y mientras más pasa el tiempo, más evolucionan este tipo de delitos, ¿no? Entonces, Steve Jobs decía que para él una computadora era una bicicleta para su cerebro. ¿Cómo? No, no entendí esa frase. Steve Jobs decía que un computador era una bicicleta para el cerebro, es decir, que un computador ejercita el cerebro como una bicicleta ejercita nuestro cuerpo. ¿Sí? Es la analogía. Carla Valero Ah, ya. acaba de ingresar, déjeme ver si le he puesto asistencia. Valero, no, no le había puesto asistencia. Ya, ahí le puse. Ya, entonces, entonces la computadora pues es una herramienta que nosotros utilizamos para ejercitar nuestro cerebro, pero asimismo pues los ciberdelincuentes lo utilizan como una herramienta de trabajo para perjudicar a los demás. Bien, actualmente no tenemos de manera global un acuerdo en común con respecto a todo lo que se conoce como delitos informáticos. Por ejemplo, en algunos países, pues los delitos informáticos o las conductas que perjudican a los demás, ¿verdad? De manera maliciosa se conocen como delitos informáticos, crímenes cibernéticos, delitos relacionados con las computadoras, delitos electrónicos, crímenes por computadoras, cibercrimen, delitos telemáticos, etc. A los que recién han ingresado, no se olviden de poner sus apellidos y sus dos nombres ahí en el chat. Ya, entonces esto es lo que definen los delitos informáticos. En los países le dan diferentes denominaciones, pero hablan de lo mismo, de ser perjudicados, ¿verdad? Utilizando la computadora o siendo botín de el ataque a las computadoras. Ya, los delitos informáticos se pueden diferenciar, dice, por delitos informáticos, delitos computacionales, delitos electrónicos, ¿no? Una clasificación aquí que le han dado. Yo la verdad que no lo encuentro. O sea, para mí podría ser una clasificación más, ¿no? Delitos informáticos, computacionales, electrónicos. No le veo tanto importancia. Bien, delitos informáticos dice que son aquellos que afectan la información y el dato como bien jurídico, es decir, cuando atacan a la información. Esta información puede ser una información que tenga el usuario dentro de una cuenta de correo electrónico, ¿verdad? O una cuenta bancaria. Eh, por ejemplo, los datos que se tienen en el celular, los datos que mantiene el sector público o privado con respecto a nuestras personas, la identidad de las personas que también deben estar protegidas por el Estado. Entonces, todo esto de aquí se consideraría delito informático. Delitos computacionales son los delitos tradicionales donde se implementa la tecnología para realizarlos, como el robo, el hurto, el fraude, la estafa, ¿verdad? Pero utilizando computadoras, esos vendrían a ser los delitos computacionales. Por ejemplo, aquí nos dicen cuando nos llegan páginas que son idénticas a los portales bancarios, que pretenden que nosotros nos logoneemos en esas páginas falsas para obtener nuestro usuario y nuestra contraseña, entonces este sería un delito computacional. Ya, ¿qué es lo que recomiendan aquí? Que la sociedad conozca este tipo de delitos o de ciberdelitos para que pueda estar un poco más protegida, ¿no? Nosotros aquí en el Ecuador tenemos el artículo 186 de estafa,
donde indica lo siguiente, dice, estafa es el de fraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copiar o reproducir información de tarjetas de crédito o débito, pagos o similares. Entonces esto ya lo tenemos tipificado como una estafa en el Código Orgánico Integral Penal. Eh, ¿Qué más dice aquí? Dice que si una persona cometiera este ilícito, le corresponden 7 años de privación de la libertad, ¿ya? Por realizar esto. Hablando de esto, yo creo que no hablé con ustedes, pero ahora poco llegó un caso de una persona conocida, una persona mayor, ¿verdad? Que este, una persona mayor que manejaba una tarjeta de débito de un determinado banco. Y entonces esta persona fue a pagar la luz, creo, y entonces se dio cuenta de que no tenía saldo. Cuando pide un detalle para ver, o sea, porque no tenía dinero, se dio cuenta que tenía muchas transacciones, e incluso se le estaba cobrando un impuesto de salida de capital, como que se hubiera hecho transferencias y había comprado. Y la mayoría de las compras las había hecho para este juego Garena, ¿verdad? Que creo que se llama el Street Fire, Free Fire. Free ¿Ya? Fire. Ya, entonces se había ido por ahí. Entonces, desde mi punto de vista, le clonaron la tarjeta de débito. ¿Cómo le clonaron? Es un poco extraño porque siendo una persona mayor, pues no acostumbra a pasar esa información por teléfono, no anda en redes sociales y ese tipo de cosas. Entonces es raro cómo le habrán clonado la información. Pero le hicieron esas compras. Ahorita creo que está haciendo la gestión, pero generalmente el banco no, creo que para este tipo de cosas no responde, ¿verdad? No es un rápido accionar, ¿sí? Entonces justamente ahí se aplicó el tema de la estafa y yo pensaría que fue una clonación internacional porque imagínense que el uso de los fondos los utilizaron para comprar servicios del Free Fire. Entonces esa es la novedad. Bueno, si se encontrara la persona que causó el ilícito, le corresponderían 7 años de privación de libertad, pero y ya lo hemos hablado, el tema es que es muy difícil determinar quién fue, ¿verdad? No se puede determinar quién fue el que causó el perjuicio. En Estados Unidos se define como fraude por Internet cualquier tipo de fraude que se utiliza uno o más componentes de Internet, salas de chat, correo electrónico, grupos de discusión o sitios web, para presentar solicitudes a las víctimas y llevarlos a transacciones fraudulentas para poder transmitir el fraude a las instituciones financieras u otras, ¿no? Entonces, me parece que la definición del Ecuador está un poco más elegante que la de Estados Unidos. Bien, hablemos ahora de los delitos electrónicos. Estos tienen que ver con el ciberterrorismo, por ejemplo, y poder armar un dispositivo electrónico y a través de pulsaciones electromagnéticas puede hacer el detonante de una bomba de un avión, casa, carro, local comercial, etcétera. Entonces esto sería un delito electrónico, ¿no? Aquí desconozco un poco cómo han sido los atentados que han hecho aquí en el Ecuador, pero últimamente están colocando explosivos por distintas instituciones, pero yo creo que ahí están utilizando el terrorismo normal, porque me parece que dejaban mechas, ¿sí? Mientras que no he visto, ¿verdad? Algo que hagan utilizando señales. O puede ser que yo no sepa. Bien, estos delitos utilizan la informática como el objeto del ataque o como el medio para poder cometer este tipo de delitos. Generalmente este tipo de delitos pues tienen un carácter patrimonial, es decir, de causar daño al patrimonio, ¿no?
hay estafas, hay apropiaciones indebidas, ¿verdad? Entonces aquí se utiliza la informática como una herramienta para conseguir gran cantidad de datos, acumularlos, ¿verdad? Y poder acceder a ellos y poder manipular dichos datos para obtener beneficios. Ya, dice que una de las consideraciones que tenemos que ver es que en este tipo de delitos generalmente no es una persona la que roba, sino que roban a cientos o miles de personas y por lo tanto el daño puede ser un poco más pronunciado. Entonces si entregan, ¿verdad? Mucha, o sea, información de muchos usuarios, entonces todos esos usuarios podrían estar comprometidos y el daño puede ser mucho más grave. Ya, aquí hay un pensamiento de Schneider. Dice, si usted piensa que la tecnología puede resolver sus problemas de seguridad, entonces usted no entiende de los problemas de seguridad y tampoco entiende de tecnología, ¿no? Entonces el mensaje allí es de que la tecnología parecería que vino aquí a resolver nuestros problemas, pero realmente nos trae problemas más complejos, ¿sí? Y tenemos que entender cómo funcionan esos problemas para poder tomar acciones respectivas. Déjenme hacer una pausa para comenzar a subir el video anterior. Ya, ahí está subiendo. Ya dice... Dice que hay tipos penales que sancionan según los verbos rectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las palabras diseño, inducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier inferencia o manipulación del funcionamiento de un sistema informático. Todos ellos son verbos rectores, ¿verdad? Que se clasifican como un delito de mera actividad. Entonces, para poder sancionarlos, el actor, en este caso el actor activo, tendría que cumplir con alguna de las conductas que están previamente descritas en el párrafo. De lo contrario, pues si no ha realizado alguna de esas actividades, no se lo podría acusar. Ya, hay algunos legisladores que tratan de sancionar. Mire, la legislación, por lo general, la legislación es reactiva. Es decir, alguien comete un delito, entonces dice, vamos a sancionarlo, ¿no? Pero hay ciertos legisladores que dicen que la legislación debe ser preventiva. Entonces, preventiva quiere decir que, ¿por qué esperar a que se cometa el delito? Si alguien reúne las condiciones para causar el delito, mejor es sancionarlo antes y no después. Entonces, hay algunos que tratan de legislar, ¿verdad? Y tratando de adelantarse a los hechos. Ya, por lo tanto, en algunos países se sancionan los actos preparatorios, ¿verdad? Ya que estos actos preparatorios ponen en peligro a los demás ciudadanos. Por ejemplo, el tráfico de datos de usuarios, contraseñas obtenidas ilícitamente para cometer fraudes informáticos, comercializar equipos especializados en captura, interceptar información, son eventos que podrían ser considerados como preparatorios y peligrosos. En nuestra de legislación, ¿verdad? Las infracciones pueden ser de carácter privado, es decir, de acción penal, y también pueden ser de carácter público, ¿verdad? De acción penal, ¿no? Entonces podemos ejercer dos maneras de sancionar estos tipos de delitos. Ya, una aclaración es que no todos los delitos son clasificados como delitos informáticos porque se ha utilizado un aparato informático. Eh, Sino que a veces se consideran las conductas, ¿verdad? Como delitos informáticos. Por ejemplo, tenemos el tema de que se puede calumniar a una persona. La calumnia en sí ya es un delito y
Si yo la calumnio de repente por alguna red social, por correo electrónico, mensajes de textos, WhatsApp, Facebook, Twitter, ¿verdad? De todas maneras es un delito, pero cambia la red social, ¿no? Entonces aquí no importa si qué red social se utilizó, sino que se culpa o se sanciona el hecho de calumniar. En nuestro Código Orgánico Integral Penal, el artículo 182 indica que la calumnia, dice, la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años, ¿no? Entonces, ya saben, jóvenes, no vayan a estar calumniando, no hablen ahí, no comenten en redes sociales de algo que ustedes no tienen evidencia, porque se consideraría calumnia, ¿no? Y lo bonito de este artículo es que no habla de delitos informáticos, pero dice por cualquier medio, ¿verdad? O sea que si alguien levanta un falso testimonio por cualquier medio, entonces esa palabra por cualquier medio abarca teléfonos, computadoras, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este artículo es un artículo que está de manera general, se puede aplicar. Ya. Dice, existen varios perfiles, ¿verdad? Y tenemos que conocer cuáles son los posibles atacantes, ¿no? Entonces, para esto tenemos los hacking y los hackers. No sé si alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre hacking y hackers. No son lo mismo. Son parecidos. Ya, entonces, como no me han sabido precisar, vamos bien, ¿no? Los hackers, ¿verdad? Son personas con altos conocimientos informáticos que tienen la capacidad de violar programas y sistemas que, entre comillas, son seguros, ¿verdad? Estos hackers son conocidos como delincuentes silenciosos que se aprovechan de la tecnología para poder conocer dichos sistemas y poder violentarlos, ¿no? Aunque no lo hacen de manera violenta. A la mayoría de estos hackers, ¿verdad? Que pueden romper sistemas de información o pueden ingresar a sistemas informáticos aparentemente protegidos, generalmente no tienen un propósito de causar un daño, sino que para ellos ingresar en este tipo de sistemas es como un reto intelectual. Es decir, yo creo que soy capaz de entrar a ese lugar, ¿no? Entonces es algo así como de ego. Sí, entonces realmente no les interesa perjudicar económicamente porque tienen valores que digamos que no son ladrones. Simplemente lo que quieren es probarse a sí mismos que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces estas personas se llaman hackers, ¿verdad? Si nosotros queremos ver esto de otro punto de vista, hagan de cuenta como que es una persona que tiene la capacidad de entrar en su casa, ¿verdad? Y de repente usted ni se entera de que esta persona entra a su casa. La persona entra a su casa, ve su televisión, ve sus cosas, ¿verdad? Pero no toma nada, sino que simplemente entró y luego se fue. Entonces esa sería la analogía. Ahora, no creo que a nadie le guste de que alguien entre a su casa sin su consentimiento. A lo mejor no ha lavado los platos y se ve todo sucio. Por otro lado, tenemos a los crackers. Pero licenciado, pero de igual manera se cometería un delito porque si él desea y tiene bueno, a quien se le metió a la casa tiene un enemigo, podría vender esa información. Y, y ahí viene el debate, ¿no? Porque si no robó nada, ¿verdad? Si no robó nada, pues entonces no se ha cometido delito, ¿no? Pero sí hay un delito de allanamiento, físicamente hablando, ¿verdad? Pero informáticamente hablando, de repente también sí se ha violado el acceso a un sistema no autorizado. Sí existe ahí un delito, ¿ya? Pero digamos que no hay un perjuicio grande. Simplemente
los hackers lo toman como un reto, ¿no? Pero por otro lado tenemos acá los crackers, ¿verdad? Los crackers tienen casi el mismo conocimiento que los hackers, pero estos expertos informáticos sí tienen, ¿verdad?, como objetivo beneficiarse de ese ingreso, ya sea robando información, ya sea dañando información, ya sea utilizando la información a su favor. Entonces ellos sí tienen un propósito de cometer un delito. Entonces estos cracking, estos son los que sí ingresan a su hogar y sí se les llevan la televisión o no sé, les hacen alguna maldad en su casa. Ya, el problema con los hackers y los crackers, ¿verdad? Muy aparte de sus conocimientos y de que pueden meterse en los sistemas, es de que estas personas no tienen, o sea, no necesariamente tienen que estar presentes para cometer el delito, ¿no? O sea, puede estar del otro lado del mundo, en la China, y desde allí estar cometiendo el ingreso al sistema no autorizado. Algunos de estos ciberdelincuentes utilizan virus para poder ingresar a los sistemas informáticos, que por lo general estos virus suelen ser malignos, algunos causan daños a los equipos, otros se instalan sin consentimiento de los propietarios, ¿verdad? Y estos virus pueden permanecer inactivos en las computadoras esperando un evento, una fecha o una instrucción que los pongan activos, ¿no? Entonces nosotros podemos tener esos virus por mucho tiempo y no darnos cuenta. Déjenme copiar porque ya me salió el anuncio que nos quedan 7 minutos, entonces para que no me vaya a pasar lo mismo de hace un rato, déjenme copiar su asistencia para ya tenerla registrada. Ya, ahí ya la copié. Ya, entonces aquí dice que nos quedan como 7 minutos. Ya saben, jóvenes, cuando si se llega a cerrar, y ahí ya no nos conectamos porque ahí ya pasaríamos a la siguiente hora. Entonces, ahí nos quedaríamos hasta la siguiente clase. Ya, dice que una de las características que suelen diferenciar los hackers de los crackers es que los crackers utilizan programas ya creados, ¿verdad? Es decir, que los crackers utilizan herramientas que ya han creado los hackers, ¿verdad? Para cometer sus delitos, mientras que los hackers crean sus propios programas ya que tienen un poco más de conocimiento, ¿verdad? Y manejan bien los lenguajes informáticos. Esto es Ah, no sé, no sé qué tan cierto es. Lo cierto es que los crackers, o sea, los que buscan causar perjuicios, no son tan inteligentes y utilizan herramientas que ya han sido creadas por otros. Eso sí tiene sentido, ¿sí? Pero no necesariamente los hackers son más inteligentes que los crackers, ¿verdad? Ven a ver algún cracker que sí dé bastante guerra. Bien, dice que el director de negocios de alianzas estratégicas, DC Ward, que es un experto informático, dice que el 50% de las bandas dedicadas al cybercrimen se componen de 6 o más personas. 76% de ellos son hombres y las edades oscilan entre los 14 y los 50 años. La edad promedio de un ciberdelincuente es de 35 años. Jóvenes. ¿Ya? Entonces, miren, aquí dice, aquí está una tarea, ahí se las voy a copiar en el chat, cópienla antes de que se cierren porque nos quedan 5 minutos nomás. La tarea es de leer los artículos del COIC y traer un artículo, ¿no? Entonces, creo que está publicado ahí también en el Classroom. Entonces, tienen que leer los artículos del COIC y traer un artículo. Los artículos del COIC que van a leer o que aplican, ¿verdad? Son estos de aquí. Estos artículos que están aquí son los artículos que están relacionados con delitos informáticos, ¿no? Entonces el COIC tiene bastantes artículos, no lo van a leer todos, sino que van a escoger estos de aquí, que están relacionados con los delitos informáticos. Ahí tengo el problema de que ya no me deja coger todo. El 91.
Ya, ahí está hasta el artículo 91 y el artículo 92. A ver si me deja copiar. Y me va a copiar, ya. Entonces, estos son los artículos del COI que están relacionados con los delitos informáticos. Son los delitos que están tipificados en nuestra legislación ecuatoriana. Tenemos el 173, que es contacto con finalidad sexual con menores de 18 años. Esto es un delito de 3 a 5 años. Solamente el contacto, nada más. Artículo 174, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos de 7 a 10 años, ¿verdad? Este es solamente ofertar servicios, es esto que usted hace de intermediario. Violación a la intimidad de 1 a 3 años, así que ya saben, jóvenes, señoritas, no anden revisando el celular de su novio o de su novia porque están violando su derecho a la intimidad. De 1 a 3 años de prisión no vale la pena, joven. Estafa de 5 a 7 años, esto es lo que vivimos hoy en día, a cada rato. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos de 1 a 3 años, es cuando los engañan para obtener algo. 191, reprogramación o modificación de la información de equipos de terminales móviles. Esto vendría a ser, o yo lo asocio con la reprogramación que hacen para los celulares robados, para poderlos utilizar. 192, intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles. Entonces, compra de celulares o compra de información de 3 años. Dígame, Andy. Yo tengo una duda y es sobre de qué punto se deja de ser un delito. Tipo, bueno, como la presidencia, un presidente, bueno, la seguridad de la presidencia atrapa al hacker, pero lo va a atrapar para su beneficio, para intentar hackear a otras nacionalidades. No sé por qué eso me suena a algún gobierno que haya pasado por aquí. Yo creo que eso podemos hablar en la otra clase porque ahorita nos quedan 2 minutos y ahí es un tema que se puede extender, ¿no? Pero así a breve rasgo eso creo que no sería legal. Si usted atrapa a un delincuente, lo que corresponde es sancionarlo, no negociar con el delincuente, ¿no? Entonces eso es lo que correspondería. Bien, artículo 193, reemplazo de identificación de terminales móviles, lo que yo les decía, modificar los móviles, no estaría correcto. Comercialización, 194, comercialización ilícita de terminales móviles, también, todo eso está sancionado de 1 a 3 años. 195, infraestructura ilícita. Hace tiempo encontraron aquí unas infraestructuras donde conmutaban líneas telefónicas. Revelación ilegal de base de datos. Entonces, esto es lo que roban la información y la exponen, ¿verdad? De 1 a 3 años. No robarla, revelarla. Interceptación ilegal de datos. Entonces, esos que están en los centros comerciales buscando información para robar son de 3 a 5 años. Transferencia tecnológica de activo patrimonial, ¿no? Y utilizando los sistemas informáticos, pasarse un bien que no le corresponde. Ataque a la integridad de sistemas informáticos, esto también sufrimos bastante hace 2 años. Delitos contra la información pública reservada legalmente. Acceso no consistido a un sistema informático o telemático de telecomunicaciones de 3 a 5 años. Estos son la mayoría de los delitos que están aquí en el COIC y ya nos queda menos de 1 minuto. No sé si hay alguno de ustedes tenga alguna pregunta o inquietud. Ya, nos vamos a quedar hasta ahí, jóvenes, porque ya se va a cerrar. Entonces, de mi parte, muchas gracias por su atención, que tengan muy buenas tardes y nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que creo que tienen unas exposiciones y ya las podrían hacer en la siguiente clase, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? De mi parte, buenas tardes. Así bien. Gracias y procedo también a Tenga desconectar. buen día. Gracias. Listo, profe. Hasta luego, jóvenes.